Pues la pausa para la publicidad y nos vamos por ahí. Nos vamos por ahí con Javier Campos. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre y Bankia en Don Benito, calle Ayala 10. Este es el sonido del verano. Y este es el sonido del verano. Pero lo que realmente deseas es escuchar las voces de las rebajas. Y en Emilia Estilo tenemos las rebajas con hasta el 70% de descuento en nuestras secciones moda hombre y mujer, novios, novias, fiestas, madrinas. El sonido de las rebajas es el ahorro que vas a encontrar al pagar. Emilia, las rebajas en Don Benito, Plaza de España. Pues a esta hora de la tarde, y como siempre, nos damos este paseo por Extremadura de la mano del profesor de Geografía e Historia del Instituto Bartolomé José Gallardo de Campanario, don Javier Campos. Javier, muy buenas tardes, bienvenido una tarde más. Buenas tardes, Adolfo, bien hallado nuevamente. Pues sí, hombre, aquí estamos para ir recorriendo poquito a poco, pasito a pasito, nuestra tierra, descubriendo rincones y, por supuesto, conociendo su patrimonio y su historia. Y para eso, dejándonos ayudar de un historiador, de una persona que sabe pues ofrecer todo aquello que de bueno tienen cada uno de nuestros pueblos y que los has investigado concienzudamente. Javier, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes de nuevo, Adolfo. Pues sí, hoy nos vamos a detener y vamos a dedicar varias sesiones para ello a un lugar que es muy conocido por todos los extremeños, que es el monasterio de Santa María de Guadalupe, que se localiza en la localidad cacereña que lleva su nombre y en la comarca de las Villuercas. Además, el monasterio de Guadalupe, todo buen extremeño que se precie tiene que conocerlo, lo debe haber conocido, y más de una mamá, de cualquiera de los niños de esta tierra, pues habrá llevado a su hijo para presentarlo a los pies de la Virgen. Pues sí, pero yo propongo en este caso detenernos desde el punto de vista que el oyente o el visitante quiera entenderlo, tanto cultural o espiritual. Seguramente que recuerdan cómo hemos visto por distintos medios de comunicación que desde el pasado día 2 de agosto ha comenzado lo que se conoce como el año jubilar guadalupense, que es un año de gracia que se otorga a todos los católicos pues con distintas prerrogativas para ganar la indulgencia plenaria, ¿no? Y que se va a extender hasta agosto del próximo año 2021. Además, hemos visto como el arzobispo de Toledo abría esa puerta y daba pie a comenzar este año. Invitaba no solo a todos los extremeños, sino también teniendo en cuenta que la Virgen de Guadalupe es patrona de la hispanidad, ¿no? Pues a todos los pueblos de lengua hispanohablante para que vayan a visitar a la patrona de la hispanidad, ¿no? Pues sí, y antes de llegar a este monasterio y de poder visitar sus museos y sobre todo pues la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe, nos vamos a detener en esta ocasión, Adolfo, en analizar los caminos y rutas que llevan hasta este lugar de las Villuercas y sobre todo los que pasan por nuestras comarcas de las Vegas Altas, de La Serena y la Siberia. Así que, si os parece bien, os propongo que en esta ocasión dejemos nuestro coche o medio de transporte que utilicemos habitualmente, que nos calcemos las botas, nos colguemos la mochila a la espalda, ¿no? Cojamos un cayado y comencemos, pues por lo tanto, a andar. Tenemos que reconocer que hay muchas rutas, ¿no? Sí, hay muchas. Ahora las vamos a ir viendo poco a poco, pero nosotros nos detendremos específicamente en las tres, como estoy diciendo, que pasan por nuestra zona, ¿no? Por nuestra tierra.
No es lo mismo peregrinar que, como dices, viajar en plan turismo. El peregrino se calza las botas, se cuelga la mochila y, cogiendo el bastón en la mano, comienza este viaje, amén de todos aquellos que puedan o deban o crean conveniente también hacerlo en coche y vayan con ese espíritu de peregrino. Claro que sí, como bien dices, podemos ver o podemos distinguir bien el que es peregrino o caminante, ¿no? Se puede ver como el peregrino o aquella persona que va con un espíritu religioso, pues como intenta encontrar esa transformación interior, ¿no? Que un camino, como el camino de la vida, pues le va a hacer que cambie en su condición de persona. Pues comencemos cuando quieras. Estamos en tus manos y nos adentramos en estos parajes y nos empiezas a decir o a contar de dónde comenzamos nuestro camino. Pues vamos a comenzar hoy con una introducción general de cómo es Guadalupe, cómo es la imagen y cómo llegó la imagen de Guadalupe a esta zona, y si nos da tiempo después al final o en un poquito vemos un poco por encima el camino mozárabe. Pues estamos en tus manos. Adelante, Javier Campos. Bueno, pues como estábamos diciendo, este lugar de peregrinación ha atraído a millones de personas a lo largo de los siglos. Es por lo tanto uno de los centros de peregrinación más importantes del cristianismo, fijaos ya, desde el siglo XIV. Tanto fue así que reyes y personajes ilustres dejaron en el monasterio las huellas de su paso por esa localidad, como los Trastámara. Recordad que era la dinastía a la que pertenecía Isabel la Católica, y fijaos cómo algunos de sus miembros eligieron este monasterio como morada final. Tal era el caso de Enrique IV, que era hermano de la reina Isabel, o María de Portugal, que era también pues la madre de Isabel. E incluso la propia reina católica Isabel está constatado que al menos visitó el monasterio en 19 ocasiones, desde que lo hiciera la primera vez, pues, con 13 añitos, ¿no? Para recordar o para acordar su matrimonio con el rey de Portugal, a petición de Enrique IV. Pues bien, esta profunda relación con el templo y la Virgen va a realzar la importancia espiritual y política que tuvo Guadalupe, siendo en ocasiones testigo pues que la reina meditaba, descansaba o estaba de paso en el monasterio, e incluso también con decisiones y hechos muy trascendentales para la historia de nuestro país y de la humanidad, como fue por ejemplo el descubrimiento de América o la posterior evangelización de ese continente, que va a hacer que se fortalezca la influencia y devoción de este monasterio y de esta imagen, sobre todo en Hispanoamérica. Ya lo decíamos nosotros, que la devoción que se le tiene a la Virgen de Guadalupe, además tiene allí una imagen en Guadalupe también en Hispanoamérica, con lo cual esta tradición fue llevada por allí por todos los misioneros, ¿no? Claro que sí, y fijaos que no solamente los reyes han visitado este monasterio. Hay una larga lista o nómina de personajes históricos, entre los que encontramos a peregrinos ilustres como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el emperador Carlos V, santos como por ejemplo San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús o San Francisco de Borja, o también a personas que nos sonarán un poco más como Miguel de Cervantes, a Francisco de Zurbarán, a Góngora o Miguel de Unamuno, incluso el Papa San Juan Pablo II, entre otros muchos, ¿no? Sí, los que ya vamos peinando canas, pero en un momento fuimos jóvenes, tenemos grabado en la retina de nuestros ojos pues ese acontecimiento que trajo a San Juan Pablo II hasta nuestra tierra y se puso allí a rezar a los pies del monasterio de Guadalupe. Pues sí, así es, y daos cuenta cómo desde pues toda esta gente, todos estos personajes ilustres que han ido a lo largo de la historia, pues miles de peregrinos han acudido pues por la concesión de estos jubileos o años santos que este año pues vamos a celebrar, ¿no? Y ha hecho pues de este lugar un centro de peregrinación excepcional en toda nuestro país y en Europa, ¿no? Pues vamos a conocer un poquito pues sobre la historia, esa leyenda de la Virgen también de Guadalupe, para que veamos y conozcamos cómo surgió todo.
Vale, pues en primer lugar nos detenemos, si os parece bien, vamos a analizar o hablar de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en sí. Hay que decir que la Puebla de Guadalupe y el monasterio pues deben su existencia a esta imagen de Guadalupe, ¿no? De Santa María de Guadalupe. Si no hubiera imagen, seguramente pues no habría el pueblo o no estaría el pueblo configurado de la forma en el que está. Esta imagen, los códices más antiguos la sitúan en estas tierras desde el siglo VI y atribuyen su origen nada más y menos que al evangelista San Lucas. Pero los avatares de la historia han ocasionado la pérdida de esta imagen y actualmente la representación de la Virgen es una talla de estilo románico, de una figura sedente con el niño en su regazo que data del siglo XII. Está encuadrada dentro de la tradición de las llamadas vírgenes negras, labrada en madera de cedro del Líbano, y es la representación que se ha extendido y reconocido pues a través de los siglos y por toda la tierra. Pero tiene una leyenda muy interesante que seguramente todos conocen, y es una leyenda pues muy emotiva y muy bonita que se viene repitiendo desde tiempo inmemorial. ¿La conocéis, Adolfo? A ver, no la vas a contar tú, no la voy a desvelar yo, pero sí, claro que sí. Todos los que somos extremeños pues conocemos esa leyenda de la Virgen de Guadalupe, claro. Pues cuenta la tradición que una vez muerto el evangelista Lucas en Acaya, que era una localidad, una ciudad de Grecia, la imagen de María que portaba fue enterrada junto a él y allí descansó por un tiempo. Posteriormente, en el siglo IV, es trasladada junto a los restos del apóstol a Constantinopla, donde va a permanecer hasta que en el 585 el entonces cardenal y muy devoto de la imagen, y que fue posteriormente papa, Gregorio Magno, la lleva hasta la ciudad eterna, ¿no? hasta Roma. El culto de la imagen en Roma se generaliza durante el pontificado de este papa, Gregorio Magno, pero no permaneció la imagen de Nuestra Señora mucho tiempo en esa ciudad del Tíber. Pues bien, la amistad del Papa con el arzobispo San Leandro de Sevilla y la voluntad de extender la fe y la devoción por la Virgen fueron el detonante del siguiente viaje de la imagen de María de Guadalupe. Y esta vez fue hacia el oeste, a tierras hispalenses, y en la catedral, el mayor templo de Sevilla, allí fue venerada durante décadas. Pero fijaos que no fue Sevilla su sede definitiva, ya que en el año 714, ante el temor de la invasión árabe, pues va a provocar la huida de muchos sacerdotes y frailes hacia tierras más seguras, ¿no? Hacia el norte cristiano de nuestra península. Y aquí es donde van a llegar a estas serranías de las Villuercas, y en concreto al río Guadalupe, pues cargados con las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, que ya pudimos tratar en el capítulo dedicado a Berzocana, y la imagen de Nuestra Señora. Según nos comentaba o nos cuenta el cronista Juan de Malagón, que es el monje jerónimo del monasterio, antes cuando se enterraron estas reliquias de los santos en Berzocana, pues nos comenta una copla que ha sido transmitido, unos versos transmitidos a lo largo del tiempo, y que nos ha dado a conocer el nombre de Gil Cordero. ¿Os suena este señor? Hombre, sí, claro que nos suena. Pues según esta tradición, Gil Cordero llevaba, o la imagen llevaba varios siglos guardada en la Sierra de Guadalupe, y cuando ya estaban estas tierras libres de infieles, una tarde de tormenta, pues un pastor de Cáceres perdió una de sus vacas y se aventuró ribera de Guadalupe abajo para tratar de rescatarla, o al menos recuperar parte del animal, ¿no? Según la leyenda, dice que pasó varios días hasta que vino a dar con el cadáver de esta res en una de las laderas del pico Villuerca. El pastor, para evitar la mayor pérdida, procedió a sacar la piel del animal, y cuando el hombre hizo la señal de la cruz en el vientre de la vaca, para asombro de esta se levantó, ¿no? Y no había salido incluso Gil Cordero de su estupor cuando la propia Virgen se le apareció y le comunicó que era su voluntad que excavase en ese mismo lugar para rescatar su imagen, que estaba perdida desde hacía 3 siglos, y que posteriormente edificara una ermita allí para poder rezarle. Por lo tanto, Gil Cordero procede a desenterrar la imagen. Se establece un pequeño santuario que comienza a recibir peregrinos de su entorno más cercano, y será hasta el año 1330 cuando el rey Alfonso XI de Castilla y de León visite la zona.
visité la zona pues con la curiosidad que despertaba esta aparición, ¿no? Y además porque tenía allí uno de sus cazaderos de osos, según nos consta en el libro de la Montería, ¿no? Que era una auténtica guía de la caza de aquella época. Este rey impulsará la construcción inicial del monasterio de Guadalupe y en el año 1337 hizo que llegaran más peregrinos al santuario. Bueno, pues después el devenir de los siglos fue borrando el trazado de estos caminos primitivos en unos casos, y en otros casos pues se remarcó su trazado afianzando las vías principales de comunicación. Desde entonces se han perdido esos caminos, pero hace unos cuantos de años existe un proyecto que engloba pues a distintas instituciones, que es el denominado proyecto Itinere 1337, que ha conseguido pues que se recupere 12 caminos de peregrinación al monasterio, que recordad que es patrimonio de la humanidad, y se han puesto en valor pues estos corredores ecoculturales y estos caminos espirituales, ¿no? Que algunos autores del momento y actuales han dicho que son esas auténticas venas de sangre que van pues hacia el corazón de la cristiandad de esta región nuestra. 12 caminos con 12 nombres, ¿no? Pues sí, son 12 caminos. Valga también por delante de que todos aquellos que nos escuchen pueden visitar la página web caminosaguadalupe.com, donde podrán ver tanto la planimetría como toda la descripción de lo que van a ir viendo, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar, como he dicho anteriormente, en los 3 que nos tocan a nuestras comarcas, pero para que nuestros oyentes sepan que existen pues estos 12. Uno es el Camino Real, otro es el Camino de los Montes de Toledo, el Camino de la Jara, de los Cabañeros, de Levante, el Camino Visigodo, el Camino de los Descubridores, que va desde la ciudad de Cáceres y pasando por Trujillo, ¿no? Por donde si no iba a pasar, el Camino de Monfragüe, el Camino de los Monjes Jerónimos, que va desde el monasterio de Cuacos de Yuste, o por último los 3 que nos tocan a nosotros, que es el Camino Mozárabe, o también empleando trayectos del Camino Colombino, que era el que seguía Cristóbal Colón, también llamado el Camino Real de Sevilla o del Sur, y el Camino Romano, que venía desde Mérida, o el Camino de los Mineros, que pasaba desde la comarca de los Pedroches hasta la Siberia. Bueno, pues esto... Dime, Adolfo. No, dirá la gente, muchos caminos que centralizaban, hacían de Guadalupe pues casi el centro neurálgico de un radio de caminos que era impresionante, ¿no? Claro que sí, hemos visto muchas veces el dicho aquel de que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues fijaos cómo aquí en Guadalupe, como centro espiritual de todo el oeste peninsular, durante muchos siglos, no estaba, fijaos que no le hacía sombra Santiago de Compostela, tanto en caminos como en cientos y en miles de peregrinos, ¿no? Cómo va a articular toda esta ruta, estas redes de caminos espirituales en todo el oeste de nuestra península. Sí, sobre todo porque siempre se ha dicho que los 3 lugares de peregrinación de la cristiandad han sido precisamente Santiago de Compostela, ha sido Roma y ha sido Jerusalén, evidentemente. Y bueno, pues aquí tenemos un lugar de peregrinaje que quizás nosotros hemos olvidado demasiado potenciar en nuestra tierra. Claro que sí, sí que se ha olvidado, sí que es verdad, como estoy diciendo, como he dicho hace un momento, que existen estos proyectos que han intentado revitalizarlos, ¿no? Y revitalizar tanto los caminos como las infraestructuras que conllevan pues el hospedaje y la manutención de todos los visitantes. Uh-huh. Pero todavía queda mucho por hacer. Sí, por supuesto, y en ello estamos, menos mal que estamos en ello, que no es poco. Pues sí, yo creo que nos da tiempo, Adolfo, para un poco encuadrar el camino mozárabe, ¿verdad? Pues sí, podemos encuadrar el camino mozárabe, nos restan aproximadamente unos 6 minutos, con lo cual adelante con ese camino mozárabe, que lo ponemos también en pantalla, es el que nos has pasado, ¿no? Ese está. Además, todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en el vídeo, en los vídeos de YouTube, que se están también pues emitiendo luego en directo, ¿no? Uh-huh. Este camino mozárabe es el nombre, o mozárabe es el nombre que recibían los cristianos que convivían en territorio musulmán, y proviene de la voz mustarabí en arabizado, ¿no? Que significa arabizado. Existieron pues grandes comunidades mozárabes en el sur de la península, como hemos hablado en alguna ocasión. Las más importantes fueron las que había en Mérida, en Sevilla, en Granada o en Córdoba, ¿no?
Estos peregrinos pues aprovecharon las principales vías de comunicación de la época. Hablamos por lo tanto de la calzada que iba desde Córdoba a Medellín, a Mérida, a Cáceres, a Alcántara también, o posteriormente a territorio portugués, a las ciudades de Coimbra y Oporto. El peregrino que iba por este camino no solo lo empleaba hasta Magacela para continuar por las Vegas del Guadiana, entre Villanueva de la Serena y Logrosán, y así enlazar seguidamente con el camino natural de las Villuercas hasta nuestro destino, que es en Guadalupe, ¿no? Este camino, en las primeras etapas, se utiliza la antigua calzada romana que unía la zona del sur, la zona bética, con la lusitana, y coincidía con el peregrino que iba hasta Compostela, es decir, que era el mismo camino que seguían tanto los santiaguistas que iban hasta Compostela como los que se dirigían a Guadalupe, ya que aprovechaba pues esta arteria milenaria para dirigirse pues hasta Mérida y así tomar la Vía de la Plata. Los romanos van a pavimentar esta calzada, la van a dotar de puentes, de mansios, de villas, que eran lugares para el descanso de los viajeros y que eran, por cierto, el origen de algunas de las poblaciones actuales. Árabes y cristianos lo van a utilizar masivamente durante las luchas por las tierras de la meseta, y siendo también influyente el uso como ruta de peregrinación a Santiago, como estoy diciendo, bajo la denominación, que todo lo que recibió todo este camino, bajo la denominación de Camino Mozárabe, que recordad que se llamaba también Camino Colombino o Camino Real de Sevilla o del Sur, como hemos dicho hace un momentillo. En el siglo XIV, el Papa Benedicto XII va a ratificar este lugar de peregrinación, fruto por las preocupaciones que tuvo el rey Alfonso XI, que deseaba situar a Guadalupe como el gran santuario mariano de Castilla, para contrarrestar la preponderancia de Compostela, ¿no? Y sobre todo también desde el punto de vista político o militar, digamos, ¿no? Que era el controlar la frontera del oeste, atraer gente hacia esta zona y fomentar el tráfico de animales por las cañadas reales hasta las tierras de Extremadura y de Andalucía. Es cuando va a surgir la Mesta, que también seguramente es conocido por todos nosotros, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, de este camino, ese contacto entre cristianos y musulmanes, entre mozárabes y mudéjares, que se produjo a lo largo de la Baja Edad Media, va a crear magníficos encuentros arquitectónicos y artísticos, y el mayor exponente lo encontramos allí en Guadalupe y su monasterio, ¿no? Con una clara influencia mudéjar, que fue el fruto pues de la convivencia pacífica en principio pues de judíos, musulmanes y cristianos, ¿no? Bueno, pues a partir de este siglo XIV, con el descubrimiento de la Virgen, la vía romana que va a unir estas dos zonas del suroeste peninsular con el noroeste, va a ser recorrida pues por estos peregrinos mozárabes que van a obtener desde Córdoba ese salvoconducto o esa credencial que les permitía atravesar la frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos. Sería bueno para todos aquellos que no son conocedores de quiénes eran los mozárabes, que lo explicaras un poquito. Sí, pues estos mozárabes, como he dicho anteriormente, eran aquellos cristianos que convivían en territorio musulmán, es decir, cristianos que vivían en ciudades o en territorios que estaban islamizados, donde el control principal político era del Islam, no eran los musulmanes. Uh-huh. Efectivamente. Y ya por último, Adolfo, me gustaría terminar pues diciendo qué tierras son las que van a cruzar este camino y qué pueblos principales vamos a poder detenernos. Efectivamente, los tenemos puestos en pantalla para todos aquellos que estén viendo el vídeo, y bueno, vamos a hacer ese recorrido que comienza, es decir, uno de los primeros pueblos está en Monterrubio de la Serena, ¿no? Así es, pues este camino se adentra en las tierras extremeñas por la localidad de Monterrubio de la Serena. Hay también otro ramal desde Esparragosa de la Serena. De todas maneras se llega hasta Castora, que sería la segunda etapa. Después pasaría por Campanario, y en este lugar el caminante puede escoger dos vías. O bien el camino por Orellana la Vieja y Navalvillar de Pela para enlazar en Logrosán, o bien desde Campanario a Magacela y pasando por Villanueva de la Serena, Madrigalejo, para enlazar nuevamente en Logrosán, y de ahí pues ya discurrir las últimas dos etapas que pasarían por Cañamero y por Guadalupe por la vía verde del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril famoso que no llegó nunca a circular.
Pues bien, esto es pues hemos llegado al final de este trayecto. Hemos recorrido el camino mozárabe y hemos visto imágenes realmente bonitas de la Virgen en su camarín y por supuesto de imágenes que son perspectivas adentrándonos es una villa, ¿no? Porque Guadalupe es una villa. Es la Puebla y Villa de Guadalupe. Eso. Tiene el rango de Puebla y Villa. Camilo, de Villa, Madrid también tiene ese rango de Villa de Madrid, ¿no? Sí, también, no es, aunque es ciudad, pero desde el punto de vista, digamos, institucional o honorífico, pues no tiene esa categoría de ciudad. Bien, pues algún detalle más, nos restan segundos y yo creo que el próximo día nos aventuras un poquito ¿qué? El próximo día pues recorremos el camino romano y el de los mineros, si nos da también tiempo. Pues Javier Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos el próximo jueves. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Adolfo, y también por lo mismo invitar a todas las personas que puedan durante este año pues a realizar estos caminos que los tenemos prácticamente en la puerta de nuestra casa.